Los años 70 fueron una década de optimismo ilimitado. La tecnología se consideraba la solución a casi cualquier problema, y las grandes corporaciones prometían un futuro en el que la vida sería más cómoda, rápida y moderna que nunca. Los televisores, ordenadores y dispositivos electrónicos se introducían lentamente en el día a día, y mucha gente estaba convencida de que el avance tecnológico era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, precisamente en esta inquebrantable fe en el progreso residía el mayor riesgo. Numerosos productos fueron celebrados como revolucionarios, presentados en ferias de Europa y promocionados por los medios como símbolos de los tiempos venideros. En realidad, muchas de estas tecnologías eran demasiado caras, demasiado complicadas o simplemente poco prácticas para el uso diario. Lo que empezó como una visión de futuro a menudo terminaba en decepción y olvido. En este vídeo, echamos un vistazo a 10 productos tecnológicos pioneros de los años 70 que fracasaron estrepitosamente. Inventos que se adelantaron a su tiempo, pero que fracasaron sin piedad en el mercado porque el mundo aún no estaba preparado para ellos. Algunos de ellos, sin embargo, dejaron huella e influyeron en desarrollos posteriores. Otros desaparecieron casi por completo de la memoria colectiva. Y ahí es precisamente donde comienza nuestro viaje, en los grandes sueños que nacieron demasiado pronto. 1. AT&T Picture Phone. El sueño de la videoconferencia que llegó demasiado pronto. Ya a principios de los años 70, los ingenieros soñaban con que las personas no solo pudieran hablar entre sí, sino también verse. AT&T quiso hacer realidad esta visión con el Picture Phone. La idea sonaba revolucionaria. Las llamadas telefónicas de repente tendrían una cara. Las conversaciones parecerían más personales y modernas que nunca. Para muchos, sonaba como una mirada directa al futuro. Pero la realidad fue decepcionante. El Picture Phone era extremadamente caro, con costes mensuales que solo las grandes empresas podían permitirse. Además, el sistema requería líneas especiales y una instalación compleja. Incluso donde funcionaba técnicamente, las conversaciones a menudo se sentían antinaturales. Las cámaras estaban colocadas de forma poco práctica, el contacto visual parecía forzado, y muchos usuarios encontraban incómodo ser observados durante una llamada telefónica. El sistema tampoco se impuso en el ámbito empresarial. El beneficio no guardaba proporción con los costes y la infraestructura simplemente no existía para un uso generalizado. Lo que se anunció como una revolución en la comunicación quedó en una curiosidad técnica. Irónicamente, el Picture Phone mostró el futuro de la videotelefonía, pero apareció décadas demasiado pronto. No sería hasta muchos años después, con Internet de alta velocidad y tecnología asequible, cuando esta idea realmente se consolidaría. 2. Laserdisc. Calidad superior. Pero no hecho para nadie. Cuando el Laserdisc llegó al mercado a finales de los años 70, parecía el santo grial del cine en casa. La imagen era mucho más nítida que la del VHS, el sonido más claro, casi cinematográfico. Los aficionados a la tecnología en Europa se asombraron, porque en comparación directa, todo lo demás de repente parecía viejo. Técnicamente, el Laserdisc estaba claramente adelantado a su tiempo. Pero justo aquí empezó el problema. Los reproductores eran extremadamente caros, al igual que los propios discos. A esto se sumaba una desventaja crucial. No se podía grabar nada. Mientras que el VHS conquistaba la vida cotidiana de la gente porque permitía guardar programas, el Laserdisc seguía siendo un mero medio de reproducción. Los discos grandes y delicados eran incómodos, difíciles de almacenar y parecían poco prácticos para el día a día. Así, el Laserdisc nunca se convirtió en un producto de masas, sino en un formato de nicho para coleccionistas y entusiastas del cine. Demostró de forma impresionante que la superioridad técnica por sí sola no es suficiente. El mercado se decantó por la solución más práctica y económica, y el Laserdisc fue desapareciendo lentamente en la irrelevancia. 3. Audio cuadrafónico. El sonido que confundió a la gente.
En los años 70, los fabricantes de música querían dar el siguiente gran paso. El audio cuadrafónico prometía una experiencia auditiva completamente nueva con 4 canales, que sumergiría al oyente en el centro de la música. La idea era fascinante. El sonido ya no solo vendría de frente, sino que llenaría completamente la habitación. Especialmente en Europa, esta idea generó un gran interés entre los aficionados al hi-fi, pero la implementación se convirtió en una pesadilla para los consumidores. Existían varios formatos incompatibles entre sí, lo que a menudo hacía inútiles los equipos y los discos. Los amplificadores, altavoces y cables necesarios eran caros, complicados y ocupaban mucho espacio. Para muchos usuarios, la simple configuración ya era un desafío, por no hablar del uso correcto. Al final, el audio cuadrafónico, aunque técnicamente impresionante, era completamente impráctico. La mayoría de la gente solo quería escuchar música, no estudiarla. El mercado le dio la espalda y el sistema desapareció. Quedó como un ejemplo de advertencia de cómo la innovación fracasa cuando ignora el día a día de las personas. 4. Sony U-Matic, un pionero que nadie necesitaba. En 1971, Sony presentó U-Matic, uno de los primeros sistemas de videocasetes de la historia. La idea era revolucionaria. Por primera vez, las películas y los programas de televisión podrían grabarse y reproducirse en casete. Para la época, esto parecía un gran paso hacia el entretenimiento doméstico del futuro, y en Europa, la tecnología también generó una gran expectación. Sin embargo, para el consumidor medio, U-Matic era simplemente inadecuado. Los aparatos eran grandes, pesados y extremadamente caros, y los casetes ofrecían un tiempo de grabación limitado. El mantenimiento y el manejo requerían conocimientos técnicos que casi nadie poseía en el día a día. Aunque el sistema se utilizó en escuelas y estudios de televisión, para los hogares privados seguía siendo poco atractivo. Cuando más tarde aparecieron VHS y Betamax, el destino de U-Matic quedó sellado. A pesar de su estatus pionero, fue desplazado del mercado y quedó como un capítulo temprano, pero fallido, de la historia del vídeo. 5. Xerox Alto. El ordenador que el mundo nunca tuvo en 1973, Xerox presentó el Alto, un ordenador que se adelantó décadas a su tiempo. Ya contaba con una interfaz gráfica de usuario, ventanas, iconos y un ratón, conceptos que más tarde definirían el estándar de los ordenadores modernos. Técnicamente, el Alto fue una pequeña revolución. Incluso en Europa, los expertos se maravillaron con esta visión del futuro. Sin embargo, esta obra maestra nunca llegó al público. El Alto era caro, complejo y se utilizaba exclusivamente en laboratorios de investigación y dentro de Xerox. No hubo una estrategia seria para venderlo como un producto para el mercado masivo. Para los usuarios normales, esta tecnología innovadora permaneció invisible. Así, el Xerox Alto no fracasó por su tecnología, sino por una oportunidad perdida. Otras empresas adoptaron sus ideas y las hicieron exitosas, mientras que el Alto mismo cayó casi en el olvido, un perdedor silencioso a pesar de su genial innovación. 6. IBM 5200. Portátil, pero inalcanzable. Cuando IBM presentó el IBM 5200 en 1975, parecía una mirada al futuro del trabajo. Un ordenador que no tenía que estar fijo en una habitación, sino que podía moverse. Para la época era una idea sensacional. Empresas e instituciones de investigación en Europa lo veían como un símbolo de la excelencia tecnológica. Pero este sueño tenía un alto precio. El IBM 5100 costaba más de $20,000, pesaba más de 20 kilogramos y era todo menos fácil de usar. Su supuesta movilidad seguía siendo teórica, ya que pocos podían permitirse el dispositivo o utilizarlo de manera significativa. Para los usuarios domésticos era completamente impensable. Así, el IBM 5100 siguió siendo un proyecto de prestigio en lugar de un producto de masas. Demostró lo que era técnicamente posible, pero también probó que la innovación sin accesibilidad no tiene futuro. Texto. Información al alcance de un botón que nadie quiso usar. Con el teletexto,
Las emisoras de radio y televisión intentaron en los años 70 llevar la información directamente a la pantalla del televisor. Noticias, el tiempo y datos bursátiles debían estar disponibles con solo pulsar un botón. La idea sonaba moderna y prometía hacer la televisión más interactiva, especialmente para los espectadores en Europa. Sin embargo, en la práctica, el teletexto resultó ser lento y confuso. Los tiempos de carga eran lentos, la navegación engorrosa y el diseño, basado en texto, poco atractivo. Además, muchos hogares necesitaban decodificadores especiales o televisores compatibles, lo que dificultaba aún más su uso. Lo que se concibió como un avance digital para muchos usuarios se sintió como un rodeo técnico. El teletexto siguió siendo algo marginal y demostró que las buenas ideas, sin facilidad de uso, apenas tienen posibilidades. 8. Polaroid Polar Vision. La película que se olvidó demasiado rápido. En los años 70, Polaroid no solo quería revelar fotos al instante, sino también hacer posibles las películas en tiempo real. Con Polar Vision, la empresa prometía imágenes en movimiento que podían reproducirse segundos después de la grabación. La idea despertó una gran curiosidad, ya que se vinculaba directamente con el éxito de la fotografía instantánea. Pero el resultado fue decepcionante. La calidad de la imagen era mala. El material granulado y sin sonido. La cámara en sí era grande, pesada y poco manejable, mientras que el tiempo de grabación era muy limitado. Por el alto precio, los compradores obtuvieron un producto que apenas resultaba divertido y ofrecía poca utilidad. Polar Vision desapareció rápidamente del mercado. Quedó como un ejemplo de que una imagen de marca conocida por sí sola no es suficiente si la tecnología no cumple las expectativas. 9. Relojes digitales LED, futuristas pero imprácticos. Cuando los primeros relojes digitales LED llegaron al mercado en los años 70, parecían atrezzo de una película de ciencia ficción. Números luminosos en la muñeca representaban progreso, modernidad y superioridad tecnológica. Especialmente en Europa, se consideraban un símbolo de estatus para los entusiastas de la tecnología. Pero en el día a día, las debilidades se hicieron evidentes rápidamente. Las pantallas LED consumían enormes cantidades de energía. Las baterías tenían que cambiarse constantemente y con luz diurna normal, los números a menudo eran difíciles de leer. A esto se sumaba el alto precio, que hacía que estos relojes fueran inasequibles para muchas personas. El atractivo inicial se desvaneció rápidamente. Los relojes digitales LED no fracasaron por su idea, sino por su falta de practicidad para el uso diario. Solo tecnologías posteriores lograrían hacer el concepto realmente útil. 10. Calculator Watch. Demasiada tecnología. En demasiado poco espacio. A mediados de los años 70, incluso se quería llevar la calculadora a la muñeca. El Calculator Watch, especialmente conocido por los modelos caros de pulsar, debía combinar la medición del tiempo y el cálculo en un solo dispositivo. Para muchos, sonaba como una verdadera maravilla de la técnica en miniatura y el compañero perfecto para la vida moderna. Pero la realidad fue decepcionante. Las diminutas teclas hacían que cualquier entrada fuera engorrosa. Los cálculos sencillos se convertían en una prueba de paciencia. A esto se sumaba un precio extremadamente alto, que hacía que el reloj fuera inasequible para la mayoría de la gente. La utilidad práctica no guardaba proporción con el esfuerzo. Así, el Calculator Watch siguió siendo una tendencia efímera. Técnicamente impresionante, pero mal concebido, se convirtió rápidamente en una curiosidad y, hasta el día de hoy, representa la falsa creencia de que más funciones automáticamente dan como resultado un producto mejor. Los años 70 fueron una época de grandes sueños. Nunca antes se había creído con tanta firmeza que la tecnología cambiaría la vida de forma fundamental. Y de hecho, muchos de estos productos estaban brillantemente concebidos, audazmente desarrollados y a menudo muy adelantados a su tiempo. Pero precisamente eso fue su perdición. Eran demasiado caros,
demasiado complicados o simplemente no eran lo que la gente realmente necesitaba en su día a día. Estas tecnologías fallidas demuestran una verdad importante. El progreso no surge solo de la innovación, sino del momento adecuado y de una verdadera utilidad para el día a día. Muchas ideas de los años 70 desaparecieron del mercado, pero sus conceptos perduraron y sentaron las bases para éxitos posteriores. La videotelefonía, las interfaces gráficas de usuario, los ordenadores portátiles o los dispositivos digitales vestibles, wearables, todo eso se hizo realidad décadas después. Al final, estos productos nos recuerdan que el fracaso no es un signo de insignificancia. A menudo, es solo el precio de haber creído en el futuro demasiado pronto. Y es precisamente por eso que estos fracasos tecnológicos son hoy más fascinantes que nunca.